Por lo que se ha estado preguntando ya varias veces de cuántos han recibido algo, cuántos recibieron algo recientemente en conferencias, pues prácticamente todos, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que quiero hacer es, ¿cómo ha modificado tu vida eso que recibiste de parte de Dios? Porque si no ha modificado en nada, o sea, si sigues viviendo exactamente igual que antes de conferencias, si has estado haciendo las mismas prácticas que antes de haber recibido lo que Dios te dio, pues dime qué va a pasar. Lo vamos a olvidar, va a pasar el tiempo y va a decir, sí, las conferencias, ¿de qué trataban? Pues quién sabe, a lo mejor sí los recuerdas, pero pues en tu vida no pasó nada y entonces, ¿de qué sirvió tanto ayuno? ¿De qué sirvió tanta preparación? ¿De qué sirvió que los pastores oraban y se prepararon y compartieron un mensaje que tocó vidas? ¿De qué sirvió que pasamos al altar? ¿De qué sirvió, pues no sé, toda la logística, las lonas, los folletos? Pues nomás de un recuerdo, ¿no? Así como que nos fuimos de vacaciones o como que la pasamos padre esa semana y ya. Entonces quiero que esta pregunta la tengamos bien presente, bien clara, durante ahorita, al menos este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra, para que tengamos una respuesta al respecto de nuestras vidas. Y si hemos estado viviendo igual, pues arrepentirnos y empezar a hacer algún cambio a partir de ya. De otra manera, pues no tiene mucho sentido todo lo que estuvimos viviendo en esta semana de conferencias, ¿ok? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de segunda de Crónicas, perdón, en el capítulo 7, en el versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14. Dice la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. No sé si tú te acuerdes, pero el viernes antes de las conferencias, tuve la oportunidad igual de compartir la palabra de Dios, y esta cita también la compartí. Y entonces yo les hablaba precisamente que decía ahí, primeramente ahí dice, si se humillare mi pueblo. Y entonces una de las puntos a orar ese viernes, aquel viernes, era pues que te pusieras a orar en qué áreas no estabas siendo humilde delante de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Algunos oraron al respecto? Y entonces yo me puse a orar al respecto de eso y Dios me dio una revelación y esa revelación es la que inspira este mensaje. Porque Dios me mostró que cada vez que yo no estoy obedeciendo la voz de Dios, estoy siendo altivo delante de Dios. Y vamos a explicar un poquito más esta situación. Yo entonces busqué ahí en el diccionario humildad y antónimo de humildad, pues encontré que es soberbia. El antónimo de humildad es soberbia. Y soberbia, dice el diccionario, es un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Es decir, si tú y yo recibimos una instrucción, un consejo, una palabra, algo que se tiene que modificar nuestras vidas y no lo tomamos en cuenta, es porque creemos que tenemos una mejor forma de atender esa situación, de entender esa cosa. Dice, es un sentimiento de superioridad frente a ese consejo. O sea, sí, Dios, ya sé que tengo que ajustar eso, ya sé que tengo que hacer lo otro. De hecho, pasaste al altar y le dijiste a Dios que te comprometías a esto y a lo otro, pero a la hora de empezar a actuar, no nomás de sí, sino ya de actuar, estamos actuando con soberbia delante de Dios. Es decir, estamos tratando a Dios de manera, dice ahí, distante, despreciando.
La palabra de Dios, pero no la palabra de Dios así en general, sino la palabra que se habló de manera directa a nuestras vidas, de manera bien personal y bien particular. Porque no pasabas al altar, te arrepentías por los demás. O no pasabas al altar y comprometías a los otros. Ay, sí, Señor, yo comprometo a fulano de tal a que se ponga. Pues no. Te comprometías tú. Recibías tú la palabra de Dios. El llamado del jalón de orejas era para ti, bien particular y bien específico en tu vida. Y entonces vuelve otra vez a la mente la pregunta: ¿qué he estado haciendo desde que recibí ese llamado de parte de Dios en mi vida? ¿Cómo ha modificado mi manera de hablar? ¿Cómo se ha modificado mi manera de orar? ¿Cómo se ha modificado mi manera de pensar, de relacionarme? O en el área que Dios te haya hablado, ¿cómo se ha modificado? Si no se ha modificado en nada, no estamos siendo humildes, sino más bien estamos siendo soberbios delante de Dios. Y ser soberbios delante de Dios, quiero que quede bien claro, es que nos sentimos más grandes que Dios. ¿Sabes cuál fue el problema del diablo? Ese, que quería ser como Dios. O sea, el diablo es diablo porque tenía ese sentido de soberbia delante de Dios. El diablo decía: ¿por qué las alabanzas son para Dios? Y quien las hace soy yo, quien merece la alabanza soy yo. Dice que quiso sentarse ahí en el trono de Dios. Dice que él quería estar ocupando el lugar de Dios, hermano. Estamos en el mismo problema al cual se estaba enfrentando el diablo en aquel entonces a la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios, la recibimos, sabíamos que era para nosotros, sabíamos que era la voz de Dios de manera directa hacia nuestras vidas para que fuera modificada para bendición. Pero no hacemos caso. La desechamos, la menospreciamos, somos soberbios delante de Dios. Estamos en el mismo peligro que estuvo el diablo también. Y digo, bueno, ¿para qué te cuento quién es el diablo, no? Pero estamos en ese camino, si estamos siendo soberbios a la palabra de Dios. O sea que ser desobedientes a Dios no es algo fácil, no es sencillo, no es trivial, es de trascendencias hasta la eternidad. Malas hacia nosotros si no hacemos caso de la palabra de Dios, hermano. Tenemos que tomar en cuenta, tenemos que entender que es muy grave no haber hecho una modificación sobre nuestras vidas después de haber recibido la palabra de Dios. No es de que, bueno, ya se me olvidó, pues ya ni modo, pues ahora me espero a la siguiente conferencia, a ver si ahora sí pesco algo, o cuando venga el pastor invitado, o cuando venga otra guerrilla, o cuando venga, no sé. No, mi hermano, hay un peligro grave. Recibimos la palabra de Dios. Esa pregunta yo no la hice porque ya se hizo muchas veces y todo el mundo alzaba su mano, varias veces, y prácticamente todo el mundo recibió algo de parte de Dios. Entonces, prácticamente todo el mundo modificamos nuestra manera de vivir. O prácticamente todo el mundo la estamos medio olvidando. Ayer que hicimos el ejercicio en el grupo de casa de apuntar lo que Dios nos dio, pues los hermanos no me entregaron 3 renglones, escribieron largo. Hubo quien llenó una página y otra también. Entonces yo dije, gloria a Dios. No las he revisado con cuidado, pero las revisé así de encimita y todos decían, o muchos decían, y voy a llevar el evangelio a otros y le voy a compartir a este y ya no voy a tener miedo de esto, de decir que soy cristiano y de hablar la palabra de Dios. Ok, si tú entonces en los retos que recibiste de parte de Dios te mueves en obediencia, entonces pasa la primera parte: si se humillare mi pueblo. Era el sí condicional que comentábamos en aquel entonces, ¿no? Si se humillare mi pueblo. O sea que para que ese sí condicional tú y yo lo podamos cumplir, para que podamos entrar a esa bendición la cual estamos leyendo en la palabra de Dios, tendremos que ser obedientes a la voz de Dios. Lo contrario de humilde es la soberbia, y la soberbia es no tomar en cuenta lo que Dios ya nos dijo. Entonces dice, y si se humillare mi pueblo, entonces paso 1, obedece ya lo que Dios te habló. ¿Cómo? Modifica tu vida. No podemos estar creyendo que estamos obedeciendo a Dios y estando viviendo igual. Si estamos viviendo igual, entonces no recibimos la palabra de Dios, hermano, entiéndelo.
Ponte serio delante de Dios, ponte serio de lo que Dios te dio, ponte serio delante de su palabra y ya modifica lo que tengas que modificar en tu vida para que se logre la palabra de Dios cuando dice ahí, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Y ahí está la otra parte. Nos humillamos, le creemos a Dios. Nuestra voluntad se alinea a la de Dios. Nos comentaba el hermano Israel, ¿no? Alineando nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Oramos, ¿qué oramos? La voluntad de Dios. Dice, buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Es reiterativo. Y se convirtieren de sus malos caminos. Ya Dios nos habló en qué es lo que tenemos nosotros que estar cambiando. Ya no seguir por esos caminos. Y dice ahí, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo les decía a los hermanos ahí en el grupo de casa, si estuvieras escribiendo tu vida como un cuento, ¿cuál te gustaría que fuera el final de tu cuento? Así como esos cuentos de hadas y vivieron felices para siempre. ¿Qué tendría que haber escrito ahí en tu historia para que digas, y viví feliz para siempre? A ver, ¿quién me dice alguna idea? El Ferrari que nos mostraba el hermano Jorge, ¿te acuerdas? En las conferencias. Y entonces logró comprar ¿qué era Ferrari o qué era, hermano? Y entonces logró comprar su Ferrari y entonces por eso vivió feliz para siempre. ¿Así dice tu vida? ¿Así te imaginas tu cuento? Entonces, ¿cómo te lo imaginas? Mis hijos entregándole su vida a Cristo, ¿no? Por ejemplo, sirviendo a Dios. ¿Qué otra idea? ¿Cómo es tu final feliz? Que Jesucristo le dé la bienvenida a su reino, dice la hermana Antonia. En el cielo, pues, ¿no? Trabajar y llevar al menos uno más a Cristo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para que eso pase? La voluntad de Dios hacia nuestras vidas es buena, ¿sí o no? Y el final que podamos escribir tú y yo, si ese final está alineado a la voluntad de Dios, es un buen final. Si no, no. Y entonces otra vez viene, si se humillare mi pueblo. Porque si en tu final feliz, a lo mejor dices, no el Ferrari que nos mostraba el hermano Jorge, pero sí irme a pasear, o sí esta cosa, o sí lo otro, y descuida tu relación con Dios, pues lo estamos haciendo mal. No nos estamos humillando delante de Dios. ¿Qué estás modificando en tu vida de lo que Dios ya te habló? ¿Qué estás modificando en tu vida para llegar a esa meta, a ese lugar feliz, a ese final feliz? O sea, imagina pues que abres la puerta de tu casa y sales y alguien te pregunta, ¿hacia dónde vas? Y tú dices, pues no sé. Y te acercas a un policía y le dices, oiga, policía, porque bueno, según yo a los policías a los que hay que preguntarle, ¿no? Bueno, según. Oiga, poli, ¿hacia dónde está? Y te ve dudando y te pregunta, pues ¿hacia dónde vas? Y él te dice, y tú respondes, pues no sé. ¿Qué te dice el poli? Pues hasta donde quieras, vete, ¿no? Pues, no importa dónde vayas, no sabes a dónde vas, no importa. Si no tenemos entonces lista la meta en la eternidad, lista la meta dentro de los planes de Dios. Ahorita el pastor hablaba grupos de casa, nuevos grupos de casa. Se necesita gente entonces que comparta el evangelio, se necesitan nuevos equipos de trabajo, se necesita más gente que entregue su vida a Dios. ¿Qué reto escribiste de las conferencias? Si no lo escribiste, ¿qué te acuerdas de lo que recibiste de parte de Dios? Eso va dentro de eso, ¿no? ¿Cómo vas a modificar tu vida? O sea, algo práctico. ¿Qué vas a dejar de hacer? ¿Qué vas a empezar a hacer? De otra manera, no estamos siendo humildes. Perdón que sea yo tan reiterativo, pero es que creo que no está tan fácil que lo entendamos realizar a nuestra vida, que tú te digas, yo soy soberbio delante de Dios y aquí estoy. ¿Quién se declara soberbio delante de Dios? Nos cuesta trabajo alzar la mano, ¿verdad? Pero es que la verdad es que todos somos soberbios delante de Dios. Entonces entiéndelo bien, mi hermano, aunque no te animes a alzar la mano, eres soberbio. Lo siento, pero esa es la verdad. Ahora,
no nos quedamos hasta ahí. Pues ya ni modo, soy soberbio, ¿cuál final feliz? Pues ya mi final es la tristeza, la angustia o la desesperación. Pues ya de menos me voy a comprar el carro ese rojo grandote. No, 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 hay una esperanza en Cristo que hoy nos arrepintamos, de que modifiquemos al día de hoy, después de una semana de haber recibido algo de parte de Dios. Si no hemos hecho nada, hoy nos podemos arrepentir. Y hoy podemos enderezar de vuelta. Y hoy podemos dejar de ser, aunque sea en esa área, menos soberbios delante de Dios y empezar a ser humildes. Cuando yo empecé a orar sobre la humildad, pues la verdad no me sentía yo tan soberbio, ¿no? Y dije, bueno, Señor, pues vamos a orar por la humildad. Señor, pues muéstrame a dónde estoy fallando, que no sé qué. Y entonces luego me dice, ¿ya obedeciste? Bueno, pues sí, pues más o menos, ajá, como el Saúl, ¿no? ¿Y qué es ese balido de ovejas que oigo por allá? No, entonces no obedeciste, ¿verdad? Obedecí a media, Señor. Bueno, es que voy apenas en camino obedeciendo. No estás obedeciendo. O sea, no te hagas tu masaje de conciencia para que creas que sí estás obedeciendo cuando no lo estás haciendo. Es un engaño. ¿Estás obedeciendo sí o no estás obedeciendo? Y si no estamos obedeciendo, estamos siendo soberbios delante de Dios. Hermano, modifiquemos esa situación antes de ser desechados como Saúl. Hoy tenemos esperanza. Hoy la mano de Dios se está extendiendo hacia nosotros diciéndonos, arrepiéntete, humíllate. Es lo que dice la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, aquí está el entonces del sí condicional, entonces la consecuencia de que tú y yo nos humillemos y transformemos nuestra vida, dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mi hermano, hay esperanza de que el Señor perdone nuestros pecados, de que nos arrepintamos hoy y seamos perdonados y de que nuestra vida sea sanada. ¿Por qué no hemos modificado nuestras vidas? Hay pretextos o hay razones, no importa. Pero dice aquí la palabra de Dios que Él va a sanar nuestra vida. La cosa es que tú y yo empecemos a hacerlo. Y el Señor nos va a proveer de lo necesario para poder alcanzar ese final feliz en el cuento que estamos escribiendo que incluye la eternidad. Eternidad. Y no solo la eternidad nuestra, en nuestro final feliz, yo espero tú escribas la salvación de mucha gente, al menos de mis hijos, decía la hermana Carla, ¿no? Pero decía el hermano, pero otro más, cuando menos uno más, pero a mí también. Ese es nuestro final feliz, para eso vivimos, ese es nuestro propósito por el cual Cristo nos salvó y Cristo nos equipó. El tema era avivamiento. Avivamiento es que nos levantemos, que la gente sepa que Cristo está vivo y que Cristo le ama y que hay una esperanza para sus vidas en Cristo Jesús. Ese es avivamiento que sea real en nuestras vidas, que la gente de vernos sepa que hay algo diferente y que hay una esperanza para sus vidas también. Si no, ¿cuál es el avivamiento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar a que caiga un meteorito o qué? Tendremos que modificar nuestra forma de pensar y de vivir. Si se humillare, empieza diciendo la Escritura. Entonces la condición, si se humillare, y la consecuencia, les voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios, porque tú nos amas y no nos has desechado y nos has dado esa esperanza. Vamos a leer en Santiago 4. En el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dice, está en pregunta y dice, en otras palabras, ¿por qué crees que la Escritura dice que el Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, que el Espíritu que Él ha hecho, que Él ha depositado sobre nosotros, ese Espíritu nos está anhelando a nosotros celosamente? Está deseoso Dios, mi hermano, que tú y yo estemos con Él, que estemos en su presencia, que le estemos creyendo, que le estemos obedeciendo, mi hermano. El si se humillara en mi pueblo,
Es un ruego de parte de Dios de que tú y yo respondamos y reaccionemos ya a su voluntad, a su verdad, de no quedarnos pasivos ni quietos. O sea, ese celo, yo lo puedo ver así como con ansias, como que ya responde, por favor, entiéndelo. Está en peligro tu vida y se está echando a perder, pero hay una vida trascendente y poderosa. Si tú te acercas a mí, eso es lo que yo entiendo que dice el Señor. Que hay un celo de Dios hacia nosotros que estemos con Él. No es en vano que está escrito que el Espíritu nos está anhelando, dice el 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Justo habíamos leído de la soberbia como antónimo de la humildad. Si tú y yo seguimos siendo soberbios delante de Dios, llegará el momento en que seremos desechados, mi hermano. ¿Oíste la palabra que se dio cuando se habló en lenguas y se dio la interpretación? En algún momento, o sea, no para siempre, no todo el tiempo. Tenemos hoy esperanza, hoy hay tiempo, hoy lo podemos lograr, hoy nos podemos arrepentir, pero ahí dice que Dios resiste, dice, da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. O sea, paso 1, tenemos que reconocernos soberbios delante de Dios. Porque si no eres, hacia tus ojos tú no eres soberbio delante de Dios, pues no vas a tener nada de qué arrepentirte y bueno, pues sigue viviendo como estás. Pero ese no es el plan de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Si no, no hubieras respondido a ningún llamamiento. Si no, no hubieras recibido nada de parte de Dios. Ya estás listo. Ya nomás espera como Enoca que desaparezcas y estés en el cielo con él o una cosa así. Pero si tú y yo entendemos que somos soberbios delante de Dios, que no le hemos respondido, que de algún modo que pensamos que tenemos una mejor idea de Dios y que por eso no le obedecemos o por eso vemos de lejos la obra de Dios, por eso no involucramos nuestro corazón, por eso no metemos las manos en el trabajo, por eso no vamos al evangelismo, por eso no folleteamos, por eso no vamos al grupo de casa, porque lo vemos de lejos con altivez. Entonces no somos soberbios delante de Dios. Y dice allí, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Reconócete soberbio, mi hermano, primeramente. Date el beneficio de la duda y ponte a orar ahorita, pues. Y cuando Dios te revele que eres soberbio, pues arrepiéntete y humíllate delante de Dios, porque dice ahí que da gracia a los humildes. Pero esa gracia no es una gracia para lo que tú quieras, es una gracia justo para obedecerle a Dios, para que podamos responderle a Dios, a su llamado. Y entonces nuestras vidas ser modificadas conforme a lo que Dios nos ha hablado. Y seguimos leyendo en el versículo 7. Someteos pues a Dios. Pues es la humildad, ¿no? Es creerle a Dios. Ya no es mi voluntad la que me rige, es la voluntad de Dios. Ya no son mis ideas ni mis planes, sino ahora son las ideas y los planes de Dios. Eso es someterse a Dios. O sea, si tú dices que te sometes a Dios, pero no obedeces lo que Dios dice, pues es un engaño en tu vida, en tu mente, en donde tú quieras, pues, pero no es la verdad. Si tú y yo nos sometemos a Dios, es porque obedecemos a Él, su palabra, su voluntad, a su forma, a su manera. Y entonces dice ahí, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la manera correcta de enfrentar el pecado, sometidos a Dios. De otra manera no podemos resistir al pecado. Pero el pecado va a estar ahí constante, llamando a la puerta, ¿no? Pastor Osvaldo nos decía en el discipulado de ayer de varones que nos daba la cita que retomaba el pastor José Luis hoy, que nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el diablo y que después se alejó, pero dice ahí, por un tiempo. O sea, el diablo constantemente va a estar, dice otra escritura, como león rugiente, buscando, acechando a quien devorar. No una vez y ya, sino constantemente. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Pues humillarnos delante de Dios, someternos a la voluntad de Dios, creerle a Dios. Sin Dios estamos desarmados, a la merced del diablo, a su destrucción.
chiquitos, pequeños, no sin esperanza de nada. Así somos sin Dios. Pero cuando estamos dentro de Dios, cuando le creemos a Dios, cuando nos sometemos a su verdad, a su palabra, no solo dejamos de ser chiquitos, sino ahora somos armas poderosas en las manos de Dios para destruir no solo el pecado que hay en nuestras vidas, sino el pecado que hay en otras vidas. Porque por medio de nuestras vidas podemos, por medio de nuestra boca, por medio de nuestra inteligencia y estrategia, por medio de los recursos que Dios nos ha dado, romper las cadenas con las que tiene atado el diablo a otras personas. Y entonces somos temidos de parte del diablo. El diablo huirá, dice ahí, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la forma correcta. Sin Dios somos nada, pequeñitos, indefensos. Pero con Dios somos temidos por el diablo, poderosos en Cristo para vencer cualquier artimaña del enemigo, cualquier pecado, cualquier situación, bueno, hasta cualquier enfermedad. Se ha orado aquí por gente y hemos escuchado testimonios de sanidades donde la ciencia no ha alcanzado aún. Y por sanidades donde la ciencia también alcanza, pero Dios también, pues. Cada vez que a mi niña le duele la panza, lo primero que hacemos es orar. O sea, sabemos que se le puede quitar el dolor de panza con una pastilla o con yendo al doctor o no sé, pero lo primero que hacemos es orar. O sea, no porque la ciencia lo puede hacer, ya no involucramos a Dios. Si Dios está ahí metido, es garantía de que va a suceder lo correcto. Si Dios no está metido ahí, aunque sane, pues puede ser que sea correcto o puede que no. Pero con Dios metido, garantía de que vamos bien. Con Dios, mi hermano, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y el diablo va a estar allí, queriéndonos atrapar. O sea, lo que necesitamos es creerle a Dios y modificar nuestras vidas y avanzar sin miedo, con seguridad de que nuestras vidas cuentan para la salvación de un buen de gente. En el final de mi cuento felices está ahí. Esa palabra tiene que estar escrita. Y entonces su vida contó para la salvación de mucha gente. Ese es mi sueño. Ese es mi anhelo. Que de algún modo yo pueda participar en la salvación de este y de aquel y del otro y también del otro y luego muchos y luego esa está escrito en mi final feliz. Por un anhelo grande. Porque con Dios somos armas poderosas en sus manos. El 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores. Y entonces cuando decía soberbios, tampoco nadie se identifica allí, ¿no? Pero aquí también dice pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Los de doble ánimo, ayer el pastor Osvaldo igual hablaba al respecto de eso. Hace el llamamiento el pastor en las conferencias y entonces pasas, tienes un ánimo. Vas afuera al mundo, te enfrentas al pecado y entonces tienes otro ánimo. Porque ya no tienes la convicción de cuando estabas en el altar comprometiéndote con Dios de esto y de aquello. Doble ánimo. ¿Qué dice allí? Los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Arrepentirnos de ese doble ánimo, pues. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No solo en el altar, sino en toda nuestra vida. Necesitamos, pues, de Dios modificando nuestras vidas, nuestras prácticas, a conforme Dios nos ha mostrado, para que pueda suceder. Si no, de otra forma, vamos a seguir siendo de doble ánimo. En la iglesia somos espiritualmente enormes y allá afuera en la calle, cuando alguien nos dice aleluya, ya somos otro ánimo. Ay, no soy yo, ¿no? Era otro. No, sí, si tú hablabas, tú estabas con Cristo porque hasta hablas como los que estaban con él. Y entonces sale el otro idioma, ¿no? Mi hermano, necesitamos al Señor, necesitamos estar bien cerca del Señor. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos dejar de ser soberbios delante del Señor. Necesitamos creerle, humillarnos. Última escritura, Romanos 12. Dos.
Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Conforméis. No tomar la forma. No parecernos a los del mundo. No parecernos a la gente que no tiene a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra entendimiento a mí me resuena mucho, me retumba. Porque cuando leíamos hace tiempo, compartía la diferencia cuando la parábola del sembrador, la diferencia entre el que sembró y luego y cayó la semilla en el camino y se la llevó el ave, y la otra, la que cayó en buena tierra, es entendimiento. ¿Te acuerdas que compartíamos hace tiempo? Los dos escucharon, los dos recibieron, pero uno no entendió y otro sí entendió. O sea que el cerebro también tiene que estar involucrado en recibir la palabra de Dios. Pues sí, hermano, Dios nos dio un cerebro inteligente, bien inteligente. Y ese cerebro inteligente tiene que estar involucrado para recibir las cosas de Dios, porque las recibes y a veces nada más es la emoción quien lo recibe y nos movemos por esa efervescencia del momento y si el hermano de al lado se levanta y alza sus manos, entonces yo también voy porque ¿qué van a decir de mí? O sea, no, mi hermano, no es solo con emoción. Claro que tiene que haber la emoción, no nos podemos separar, pero también tiene que estar ahí el entendimiento, el corazón, pero el cerebro, pero la pasión, o sea, de manera íntegra, responderle a Dios. Y si entonces tú y yo modificamos nuestra forma de vivir, no conforme al mundo, sino ahora conforme a la palabra de Dios, que es lo que el Señor estuvo haciendo toda la semana de conferencias, dándonos cosas para ya no parecernos al mundo y ahora parecernos a los hijos de Dios, parecernos a Él. Entonces, si nosotros modificamos nuestras vidas con entendimiento, es decir, razonándolo, revisando nuestras notas y meditando y decirle, Señor, pero entonces, ¿en dónde tengo que modificar y qué tengo que modificar? Echándole coco, pues, haciendo un análisis real de lo que escribiste y de lo que recibiste. O sea, no puede pasar que ya no estudies tus notas, que no recibiste las citas. Yo veo que cuando se da una cita, todos los hermanos bajan la cabeza y apuntan. Al menos apuntaste la cita, ok. ¿Y qué haces con esa cita apuntada ahí en tu cuaderno? ¿Para qué la apuntaste? ¿Para que no se te olvidara o qué? O sea, la idea es de que la apuntas para que luego la revises y la estudies. O sea, mete el cerebro. Y entonces vas a poder modificar lo que el Señor te está hablando para ya no parecerte al mundo, sino ahora parecerte a Dios, porque dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si el entendimiento lo sacas de allí, pues ya no hay una comprobación de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si metes el entendimiento, mi hermano, si le das una repasada y otra repasada, y lo comparas con tus acciones, con tu vida, con tus prácticas, y cada cosa que hagas la llevas a la luz de la palabra de Dios, claro que tu entendimiento va a ser mayor y mejor y más allegado a la realidad de tu realidad espiritual delante de Dios, y va a salir a la luz tu soberbia y entonces te vas a poder arrepentir. Y entonces ya no te pareces al mundo, sino ahora te pareces a lo que Cristo está queriendo formar en ti. De otra manera, pues ¿cómo? Mágicamente, porque Dios tronó los dedos, ya somos modificados o ya somos obedientes. No, mi hermano. El cerebro tiene que estar bien introducido, bien entendido allí también. Todos somos inteligentes, mi hermano. Yo recuerdo que alguna vez el hermano Jorge en alguna predicación decía: alce su mano los que son inteligentes. A ver, alce su mano los que son inteligentes. Gloria a Dios, qué bueno. Porque en aquella vez, hermano, alzamos la mano bien poquito. Digo, alzamos porque sí. Hermano, créelo, créelo, eres inteligente. Muy inteligente.
A lo mejor no tenemos las mismas habilidades todos, y unos saben hacer una cosa y otros otra. Pero la inteligencia que Dios nos dio tiene que ser puesta para que nuestro entendimiento, puede ser puesta para que no nos conformemos a este mundo. Para que la palabra que Dios nos dio, así como rumiándola, recordándola, modifique nuestras vidas de manera real, bien práctica. Te comprometiste a orar todos los días, ok, pues entonces cuenta tus horas de sueño, haz un cálculo de a qué horas te vas a tener que dormir para que te levantes a la oración. O sea, pues nomás echándole cuentas, ¿no? ¿Cuántas horas quieres dormir? 8, pues vas a tener que dormir como a las, no sé, 9 de la mañana, 9 de la noche, perdón, ¿no? Mejor a las 10, porque la oración pues es temprano, ¿no? Bueno, entonces mejor no duermo 8 horas, mejor duermo 6. Ok, pues ya tienes chance de dormirte a las 10 de la noche, a las 11 tal vez, y te levantas a la oración. Ay, hermano, pero es que, pues golpeando la carne, dice, no, no golpeando al aire, sino golpeando a mi carne, bien entendido de qué es lo que quiero hacer con mi vida, con mi cuerpo, con mi cansancio. O sea, metiendo el cerebro, haciendo la estrategia completa. Bien, serio con el Señor de la palabra que Él nos dio. Si no, seguiremos en la misma soberbia, desobedeciendo a Dios y con el peligro de ser desechados. No se podemos decir.